sería bueno pues que ellos más bien piensen en educar al pueblo y pensar en su programación, que vaya una programación para los jóvenes, para que nos eduquemos, porque como la mayoría de canales lo que muestran es, qué sé yo, todos son malos ejemplos, programas que son basura en mí. En lugar de adelantar hemos atrasado. ¿Ya? Yo pienso que antes se hacía una televisión más cultural, más educativa, y menos violencia y menos insinuaciones de cosas obscenas. Y regresamos con más de Ventana Ciudadana, el espacio donde su voz es escuchada. Y veíamos las opiniones de la ciudadanía de este tema principal que hemos decidido tocar en este programa sobre los medios de comunicación y la responsabilidad social que deben abarcar. Y estamos también con nuestros 4 panelistas el día de hoy que van a compartir sobre el tema. En el corte, cuando estábamos hablando, hablamos un poquito sobre cuál era la responsabilidad social que tenían los medios de comunicación, valga la pena mencionarlo nuevamente, pero hablemos un poco sobre la regulación y el libertinaje. ¿Existe responsabilidad de expresión dentro de la libertad de expresión? Podríamos llamarlo así, responsabilidad de expresión. Malca. Creo que no existe responsabilidad de expresión. Porque ¿por qué? Si vemos la televisión, pues ahora utilizan palabras que antes no se utilizaban, ¿verdad? Llegan a veces hasta la expresión grosera muchas veces. En ciertos programas de televisión de contenido farándula, de contenido hablar de otros, yo le llamo hablar de otros, ¿ya? Ni siquiera le pongo hablar mal de otros, sino hablar de otros. La chismografía barata en la que han caído ciertos programas de televisión, en donde se utiliza el lenguaje que es, yo diría que es un... Bueno, pues también depende de cómo somos, ¿no? No sé si los latinos, los ecuatorianos, pero hay gente que en las reuniones, si no ve tal programa, o no está enterado y no sabe de qué hablar, o sea, porque todos se lo dan esa información. Pero o sea, a pues veces es un tema de conversación. Es parte y parte, ¿no? No podemos echarle toda la culpa a los medios de comunicación en el sentido de la responsabilidad o regulación que tienen. Yo creo que debería haber un mayor control. Pero también viene de parte del televidente. El televidente también debe escoger y saber qué es lo que mira. Que es un poco difícil ahora que tenemos padres que no pasan todo el tiempo con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y obviamente están expuestos a la televisión, a los medios que les lleguen. Pero en todo caso, yo creo que se ha perdido un poco ese control. Y a veces los mismos padres permiten que los hijos puedan ver hasta altas horas de la noche. El medio de comunicación también es el tema de Internet. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, partiendo del tema de hoy, indica en su numeral 5, artículo 13, que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Hablemos un poco sobre esto y sobre este artículo que está en la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Creen ustedes que es correcto que el gobierno también regule de una u otra manera la programación de los medios de comunicación? Que ayude a regular, sobre todo, que ayude. Ese artículo es valioso porque hace poco vivimos lo del tema del 30 de septiembre, ¿no? Y la gente decía hasta qué punto la regulación de los canales, mucha gente se quejaba de que murió la libertad de expresión, pero yo creo que en ese momento había que, o sea, estratégicamente, viéndolo desde el punto de vista de marketing netamente político, fue excelente. Yo creo que eso nunca se esperó. ¿Marketing desde qué punto, Alberto? Para sostener la soberanía nacional y sostener al presidente. Yo creo que ese fue clave, nunca se esperó la oposición. ¿Lo consideras eso como un marketing o lo consideras más bien como, bien manejado? Como una defensa a la nación, a la seguridad nacional? Fue bien manejado, sea de quien sea que haya venido la idea de arriba, pero fue muy bien manejado. Ok, como televidente es otra cosa, porque yo me remito al tema del artículo. Aparte que también tiene su base constitucional, estábamos en estado de excepción. Así es. O sea, primero fue el estado de excepción y luego el tema de la cadena. ¿Qué hubiera pasado si los demás canales tenían señal abierta? Tenían señal abierta? Iban a promover la violencia de la guerra. Yo estoy seguro en este instante el señor Lucio Gutiérrez dijo, ¿por qué no hice eso cuando a mí me sacaron? ¿Opinan ustedes que los golpes de Estado anteriores tuvieron mucho que ver los medios de comunicación, saliendo un poco del tema actual de que existe un medio de comunicación público? Pues yo no creo que los medios de comunicación hayan estado atrás de propiciar ningún golpe de Estado, definitivamente. No. Ellos lo que hicieron es informar, como lo han hecho siempre en todos estos eventos, ¿no? Tal vez que se haya manejado con criterios equivocados, como los que se han manejado, diferentes a los que se han manejado ahora,
es posible, pero yo no creo que ningún medio de comunicación haya estado nunca tras de un golpe de Ocurrió Estado. con Radio La Luna en aquel tiempo con la caída de Lucio Gutiérrez y con algunos medios también que estuvieron involucrados en el caso. ¿Cómo lo ves tú, Paola? Son hechos aislados, Son hechos aislados. de los cuales sus dueños, sus cabezas tendrán que en algún momento dar cuentas a la opinión pública. Pero son casos aislados. Yo no creo de ninguna manera que los medios de comunicación están involucrados en derrocar gobierno. A pesar de que no exista es, además no es ese su rol. A pesar de que exista definitivamente. un rol editorial también dentro de cada medio de comunicación establecido. Eso más va con la tendencia a la que cada medio, digamos, está orientado. Pero estamos hablando específicamente del 30 de septiembre. Como crítica, como persona que ha manejado medios y como relacionista pública, yo te puedo decir que me pareció para el gobierno acertado lo que hicieron. Pero como ciudadana y crítica que soy, yo quería conocer la opinión del otro lado. Y sí me faltó. Entonces, ¿qué puedo decir? Para el gobierno estuvo bien lo que hizo, para los ciudadanos, creo que para una gran mayoría, hubiéramos querido conocer la opinión de otros políticos, de otros sectores que no estaban directamente involucrados, pero cuya opinión era interesante saberla, y solamente tuvimos una información. ¿Qué hubiera ocurrido si al abrir la señal aquellas opiniones hubieran ocasionado un margen de caos dentro de la ciudadanía, Malca? Bueno, yo puedo ver las cosas de otra manera. Yo creo que si se hubiesen abierto las señales libremente, como dicen, nos cortaron la libertad de expresión, la violencia hubiera sido una violencia sin límites. Aparte a de la nivel que de se vivió. todo el país, aparte de la que ya se vivió. ¿Por qué? Porque si un noticiero pasaba, están saqueando en tal almacén, están saqueando en tal sitio, la gente se hubiese unido, vamos a saquear, pues, si no hay control policial, vamos a hacer lo que nos da la gana. Si antes, al contrario, nosotros nos hemos librado de que hordas de desadaptados vayan a las ciudadelas privadas o a las ciudadelas residenciales a violar a las mujeres. ¿Qué opinas, Tenemos que Francisco, darle al gracias a respecto? Dios por eso. Sobre ese punto también, perdón, Alberto. le cambié Francisco, Alberto, me confundí, Francisco. No, Alberto, ¿qué opinas al respecto sobre este punto si se hubiera dado, pues, No, o cabida sea, a más definitivamente, señales? ¿no? Comparto el criterio de Paola. Una vez la cuestión de la apreciación ciudadana, obviamente todos somos seres distintos, individuales, pero en todo caso, es verdad, o sea, hubiera sido, yo creo que lo que hubiera pasó sido una era catástrofe mayor. Y no tan solo por el ciudadana. tema de los saqueos, sino que esto también hubiera alertado a que mucha gente también saliera a las calles con otros propósitos también de tema político. Hubiera habido realmente una confrontación de fuerzas inútiles cuando era algo que aparentemente ya estaba casi, entre comillas, casi resuelto, ¿no? En años anteriores no contábamos con un medio de comunicación público. Quisiéramos su opinión ciudadana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno contar con un medio de comunicación público, Francisco? Por supuesto, porque el gobierno tiene que cumplir una función social, básicamente, ¿no? Y si no hay una apertura de parte de los medios de comunicación privados total, ¿no? El gobierno tiene que buscar sus propios medios de cómo informar, de cómo educar. Y yo creo que, por ejemplo, un ejemplo de eso, disculpando la redundancia, es este programa. Este programa es un programa de opinión en el que básicamente quienes nos estamos presentando aquí no tenemos ningún compromiso político con nadie. Jamás hemos participado en alguna actividad política, ni nos identificamos como anti o pro gobierno. Es un sino que espacio ciudadano abierto. Exactamente. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se debe hacer en una práctica responsable en la que se está brindando una oportunidad a toda la sociedad. Vamos con Paola. ¿Es bueno contar con un medio de comunicación público? Bueno, considero que estamos frente a un gobierno 100% mediático. ¿En qué sentido? Mediático. Manejan muy bien los medios. Creo que han manejado muy bien sus espacios, sus cadenas, las han hecho muy bien. Pero considero que este canal debe ser aprovechado no solamente para informar lo que el gobierno tiene como campañas, porque para eso tienen los espacios que los utiliza a través de las cadenas. Creo que este canal debe abrir más la ventana a espacios
específicamente como este, que considero, y se lo dije a Cecilia y se lo escribí también, deben tener espacios más largos, porque para tratar o intentar debatir sobre temas como este o como los tratados en programas anteriores, considero que el espacio se vuelve corto. Entonces, considero que quienes están al frente de este canal deben tomar en cuenta muchísimo eso y ya no solamente irse por el plano de exponer lo que el gobierno está haciendo, insisto, eso el gobierno lo hace bien, sino dar paso a otros temas que son de educación y de formar a la ciudadanía. Te propongo, Paola, luego del corte, seguir hablando sobre este tema que es muy importante también. Estamos hablando sobre los medios de comunicación públicos, sobre la importancia que tienen también dentro de lo que maneja la ciudadanía. Regresamos con más de Ventana Ciudadana a su espacio.